Antioquia es un municipio, es un medio que se caracteriza en dar a conocer el progreso y desarrollo de sus regiones de Colombia. Noticias, deportes, farándula y mucho más. Tenemos el noticiero desde la gobernación de Antioquia de lunes a sábado, todos los días a las 7 de la noche. Bienvenidos todos. Los brillos de colores encienden la Navidad. Haz un uso responsable de las velas cuando estés en casa y fuera de ella. Unidos reducimos el riesgo de desastres. Unidos. Gobernación de Antioquia. Yo destacaría primero, es un espaldarazo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Minas, de la Agencia Nacional de Minería, a un gobierno que ha asumido el reto de abordar un tema que es complejo, que genera controversia. Sentimos, ministro, honestamente lo digo, que es un espaldarazo al gobernador Aníbal, y como el ministro muy bien lo dijo, siendo gobernador electo, habló con el ministro pidiendo que se ampliara la delegación minera en Antioquia. Antioquia ha tenido esa delegación minera por muchos años y nos pusimos en ese reto de cumplir las metas que la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas definieron en los procesos de titulación y en los procesos de fiscalización, que son, digamos, los procesos centrales que se delegan, en este caso desde la Agencia Nacional Minera como autoridad al gobierno de Antioquia. Toda la decisión nuestra en seguir fortaleciendo esos procesos de formalización, de titulación y formalización y de vigilancia de alguna manera, que es la fiscalización. En fiscalización, por ejemplo, quisiera dar un detalle y es la importancia que tiene el minero pequeño o mediano para que en esa fiscalización, por ejemplo, los planes de seguridad y salud en el trabajo conlleven a que se cuide la vida en las minas, a que no haya accidentes en las minas y que se pierda la vida. Entonces, fortalecer esos temas en esos mineros medianos o pequeños, porque los grandes proyectos mineros tienen muchas más capacidades, pero también la fiscalización en lo que sin duda tiene que ver con mejores recursos del Sistema General de Regalías. O sea que allá hay unos temas que son centrales y que el gobierno de Antioquia ha venido realizando, pero que nos satisface ver que los resultados en titulación este año doblan lo que se había hecho en prácticamente 4 años anteriores. Con carpetas o solicitudes represadas nos pusimos al día. Allí, sin duda, esta delegación por 2 años nos obliga a nosotros a definir un plan de trabajo a 2 años para fortalecer esos procesos de titulación y de fiscalización. A mí me alegra mucho, me estimula mucho en las palabras de la ministra y del presidente las enormes coincidencias en los conceptos que para mí son centrales, conceptos con los que coincidimos plenamente. Entonces yo creo que es muy potente eso y quisiera destacarlo porque es clara la ruta, es claro, digamos, los conceptos que tenemos frente a el enorme potencial, a la enorme vocación minera, a la tradición minera que ha tenido Antioquia, que sin duda, digamos que con los cambios que el mundo va teniendo, cada día nos pone como nuevos retos. Y entonces yo destaco aquí algo que es real, que es un tema no de país Colombia, sino tal vez mundial, y son los grandes debates que hay en el mundo sobre la minería. En algunos casos, creo yo, con desinformación. Entonces el mensaje central que yo quisiera dar acá es: bienvenida a la minería bien hecha, la minería responsable en el concepto que el gobierno de Antioquia ha recogido de ecominería, una minería bien hecha que sea
ambientalmente sostenible, amigable con el ambiente, una minería que sea socialmente responsable con las comunidades de las distintas regiones, pero también una minería que genere desarrollo económico, que genere empleo, que genere beneficios económicos. Ese concepto yo creo que es muy importante ratificarlo, porque de alguna manera lo recojo de las intervenciones que tuvo tanto la ministra como el presidente de la agencia. Este gobierno seguirá trabajando y ese es un reto que tenemos, porque quede esa impronta de este gobierno, de un gobierno que impulsa una minería que es responsable, y creemos que eso ayuda de alguna manera a enriquecer el debate que hay sobre la minería en Antioquia, en Colombia y en el mundo. Un departamento que tenga 4 proyectos de interés nacional estratégico es un departamento que claramente tiene enormes oportunidades, pero que también tiene enormes retos. Y yo creo que hemos dado pasos para enfrentar esos retos. Y allí quisiera dar un mensaje, y es: las importantísimas inversiones que algunos de esos proyectos están haciendo en el territorio, un ejemplo, Gramalote, en todo el San Roque y los municipios del área de influencia, con una cosa que yo pienso que es muy virtuosa y que este gobierno le quiere apostar con toda la fuerza, y es la formalización. Yo estuve en Gramalote y quiero contar brevemente un testimonio de un minero formalizado caminando por la ribera del río allá. Me decía: mire, yo vivía en esa casa, yo no sé cuántas veces a mí me persiguió la policía, hoy me protege. Ese es un testimonio que para mí es contundente y que muestra la importancia de la formalización, y allí Antioquia tiene un reto enorme. En los 4 años, 6.000 mineros tradicionales formalizados. Allí no somos capaces solos, tenemos que ser capaces de tener alianzas con el gobierno nacional, con el ministerio, la agencia nacional, con los alcaldes, con el sector privado, con los proyectos mineros, con el SENA. Y entonces allí debo destacar un proyecto que para nosotros el año entrante va a ser muy, muy importante, con una inversión importantísima, que es el Centro Minero Ambiental en el Bagre, con recursos del gobierno nacional, con recursos del gobierno de Antioquia, pero también en una alianza con el SENA, y ese instrumento, permítanme llamarlo así, va a ser clave para la formalización. Entonces allí hay un foco de actuación en el que el año entrante desde la Secretaría de Minas vamos a impulsar con toda decisión en Antioquia y seguir estimulando proyectos similares a ese. Estamos soñando, ministro, y usted sabe, con también el Centro Minero Ambiental en San Roque, porque son como unas anclas, como los centros que van a permitir avanzar en esos procesos de formalización. Y finalmente, titulación, fiscalización, yo lo asumo como regulación, es la función sagrada, importantísima, que ustedes nos delegan a nosotros como gobierno de Antioquia, y yo allí sí soy un convencido de la regulación y del control, porque cuando el Estado no lo hace, otros lo hacen. Entonces, darle mucha fuerza, Jorge, a los procesos de titulación, a que no haya carpetas engavetadas de solicitudes, de trámites, y se atiendan de manera oportuna, porque yo también he sido un convencido que cuando un tercero se acerca al Estado para titularse, formalizarse, y no lo hacemos de manera diligente, oportuna, además de generar posibilidades de corrupción y de cosas que no deben ser, incentivamos a que la gente diga: yo para qué voy a pedir un título si no me lo dan, si se demoran tantos años. Entonces, fortalecer los procesos de titulación, fortalecer la fiscalización, que sin duda conlleva a que este círculo virtuoso se estimule. Allí, Jorge, tenemos que trabajar con toda la fuerza desde el gobierno de Antioquia, toda la gratitud con el Ministerio de Minas, con la Agencia Nacional de Minería. Sentimos que este es un voto de confianza en este gobierno que está logrando unos hitos históricos en estos procesos de titulación y fiscalización, pero el reto es enorme, nos queda mucho por hacer. O sea, los logros de 2020 y 2021 no pueden relajarnos ni hacernos sentir satisfechos.
sino que asumir esto como unos mayores retos, seguir contando, ministro, con el acompañamiento del ministerio, ministra, con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Minería y seguir abordando esos retos enormes que tiene la minería de Antioquia, pues por su tradición, pero también por su vocación y por su potencial, ministra. Esos son los retos que yo quiero destacar. No voy a dar los números que ya dijo el presidente. En algún momento estuvimos en cifras rojas, pero logramos hacer un esfuerzo y ponernos al día para que se tomara la decisión desde el Gobierno Nacional, Ministerio de Minas y Agencia Nacional de Minería, para que ocurriera algo que es histórico para Antioquia. Primera vez que vamos a tener una delegación por 2 años consecutivos, pero ténganos la lupa encima para seguir cumpliendo todos los retos que tiene Antioquia. Claramente hay un incremento en los casos que Antioquia está reportando de COVID-19. Ayer estuvimos por encima de 1.500 casos, hoy Antioquia reporta por encima de 1.800 casos. El mensaje en el que queremos insistir es cuidarnos y vacunarnos. Es muy importante no bajar la guardia. Yo veo con preocupación que se está bajando la guardia, que ya hay menos uso del tapabocas, menos rigurosidad en las medidas de protección, muchas concentraciones de público por las festividades de fin de año o las festividades de la Navidad. Eso es muy preocupante porque sin duda Antioquia estaría iniciando un cuarto pico. Aún en Antioquia no se detecta la variante Omicron, pero como esta variante ya fue detectada en la costa atlántica hace más o menos un mes, creemos que rápidamente esa variante llegaría a Antioquia, lo que sin duda ayudaría en el incremento de los casos. Y el otro tema en el que debo seguir insistiendo es la vacunación. Antioquia tiene hoy el 79% de población vacunada con primera dosis de la población objeto y tiene el 59.3% de la población objeto con esquema completo. Todavía hay personas que no se han vacunado en Antioquia. Hay disponibilidad de vacunas, por eso el llamado enfático a aquellas personas que no han terminado su esquema de vacunación o que incluso no se han vacunado, les pedimos muy enfáticamente que se vacunen en los próximos días. El indicador de camas de UCI es un indicador que tiene cierta variabilidad por el número de camas disponibles. Hoy Antioquia está en unas 960, 970 camas. Ya definimos con la Secretaría de Salud, con la gerencia de COVID, un plan de expansión de camas de cuidados intensivos para los próximos días. Creemos que va a ser necesario incrementar la disponibilidad de camas de cuidados intensivos. El porcentaje ocupacional de camas hoy está en el 86%, pero con esas 960 camas. En la medida que aumentemos disponibilidad de camas de cuidados intensivos, esperamos tener este indicador controlado. Pero el indicador que definitivamente está mostrando un incremento sostenido es el de positividad. Del número de pruebas que se realizan cada día, cada vez está aumentando el número de resultados positivos. Ya tenemos incluso días por encima del 10%, lo que nos pone en este incremento de casos que viene reportando el departamento. Realmente la mortalidad todavía no ha tenido impacto. Lo que sí claramente se evidencia es que de cada 10 personas que fallecen por COVID, 6, 7 no estaban vacunadas. Por eso el llamado enfático a que las personas se vacunen o a que completen sus esquemas de vacunación. Todavía no, yo creo que es prematuro, yo creo que hemos tenido muchos aprendizajes sobre el COVID-19. Yo pienso que debemos ser muy rigurosos con las medidas de protección personal. Claramente se ha demostrado que el uso riguroso permanente del tapabocas, que el lavado de manos son muy efectivos. Por eso ese llamado enfático a reforzar nuevamente las medidas de protección personal, porque sin duda se ha bajado la guardia. La gobernación de Antioquia solo se pronunciará en el momento que la Registraduría Nacional del Estado Civil certifique las firmas válidas y que certificando esas firmas válidas
digámoslo así, la gobernación haga parte del proceso. Por lo pronto pensamos que es prematuro, ya las partes, es decir, el alcalde Daniel Quintero y los promotores de la revocatoria están presentando sus argumentos para que la registraduría se pronuncie, haga ese pronunciamiento final y finalmente determine el número de firmas válidas.